Ser Podcast. Nuestro nombre nos personifica, nos describe y hasta nos sobrevive, incluso en la lápida de nuestra tumba. No olvides que el cuerpo se marchita y se descompone en forma de esqueleto hasta llegar a ser un puñado de polvo, pero el nombre permanece inalterable para siempre por los siglos de los siglos. Tú eres quien eres porque te llamas como te llamas. Nuestro invitado se llama Joaquín Berges. Bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias. Joaquín es escritor, licenciado en Filología Hispánica, tiene una decena de novelas en su haber. Ganas de vivir, en Tusquets, es la última. Tú también, Joaquín, eres quien eres porque te llamas como te llamas. Todos somos quien somos porque nos llamamos como nos llamamos. Sí, esto es una frase que dice uno de los personajes de la novela, que el que más frases de estas lapidarias dice, que es el abuelo, luego hablaremos de él, el abuelo Cosme, y él dice que tendría que haber congresos de personas homónimas. O sea, él dice que dos personas que se llaman igual, que hay muchas veces que hay personas que se llaman igual, tienen más en común que dos gemelos idénticos, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el nombre de las cosas, quizá porque soy un lingüista al principio de todo, ¿no? Y el nombre de las cosas es la que nos da sentido. Y nos sobrevive, como muy bien dice el abuelo, en nuestra lápida. Y quizá el ejemplo más claro sea el título de aquella novela tan famosa de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Ese título ha sido el que más me ha gustado a mí, el que me hubiera gustado poner a mí en una novela, porque el nombre de la rosa significa que la rosa se marchita, pero su nombre permanece. Qué bonito. La novela se llama Ganas de vivir. Es un libro dividido en 4 asaltos. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué asaltos? Porque la vida es lucha. Lo dicen los libros de ciencias naturales. Lucha por el oxígeno en las plantas, o por el alimento, o por el espacio, por el territorio, quizá los seres humanos, no lo sé. Pero la vida es lucha. Entonces un ring de boxeo, que es lo que aparece en la novela, el boxeo, es una cosa que me ha interesado siempre mucho. A mí me interesan un poco las cosas que se pasan de moda o las cosas que están un poco al margen de la actualidad. Siempre estoy en los márgenes de las cosas. Y el boxeo ahora quizás no está muy de moda y seguramente por eso me interesa. Si estuviera de moda, pues ya prestaría atención a otra cosa. Uh-huh. Pero el boxeo se hace en un cuadrilátero perfecto, con 2 diagonales, 4 ángulos rectos, 4 laterales, 2 púgiles enfrentados, un señor que hay en medio que se sabe las reglas, un intermediario. Y encima duran 3 minutos los asaltos. Literariamente hablando, impecable. Entonces era demasiado tentador como para dejar pasar la oportunidad de que el boxeo apareciera en estas ganas de vivir. Uh-huh. Antes de arrancar la historia nos encontramos con un dramatis personae, un árbol genealógico de la familia Llorente y la familia Pardo. A mí esto personalmente me ha ayudado mucho a lo largo de la lectura, por lo menos hasta la mitad del libro, ¿no? He tenido que recurrir a ese árbol genealógico para ver qué relación tiene quién con quién. Tú, cuando te enfrentas a una página en libro, a una página en blanco, a un nuevo libro, ¿te ayuda también este esquema o es solo para el lector? No, a mí también. Sí. Yo cuando escribo tengo en mi pared, no tengo corcho directamente a la pared con una chincheta, los aragoneses somos así, varias cosas. A veces tengo un plano de si es un sitio cerrado donde transcurre la acción. Una vez en La niña invisible del horizonte, es una novela que transcurre en el Pirineo, y hice el dibujo de un paisaje con todas las carreteras y con todo, además era muy bonito, tenía que haberlo puesto en la novela. Y ahora, con Ganas de vivir, ese dramatis personae, ese esquema genealógico de las familias estaba ahí también para ayudarme a mí. Uh-huh. Y esto al final todo viene de una vez que hablé con Almudena Grandes, de la que nos acordamos todos los días, y ella no quería poner un dramatis personae en una de sus novelas, y finalmente la convencieron. Y dice que le había resultado muy útil. Y yo era exactamente igual. Nunca quería poner, y desde que Almudena me lo dijo, pues ahora los pongo siempre. Enseguida te pregunto por Almudena. Estamos escuchando esta obertura de la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner porque recorre las páginas de la novela. Uno de los protagonistas se llama Tristán. Qué casualidad que el Teatro Real acaba de estrenar una versión de esta partitura que plantea, Leo, los distintos momentos de nuestra pulsión vital más elemental, la sexualidad. Dice el director musical Semyon Bychkov: We all know that it is a story about love, but when one thinks about love in a larger sense,
Podemos decir que se trata de una historia sobre el amor. Bueno, solo podemos concluir, si hablamos del amor, en que es el aspecto más fundamental de nuestra existencia. Todo nace con el amor, crece con el amor, y el hecho de que este amor se sitúe en un permanente conflicto lo hace todavía más doloroso. ¿Es el amor que nace, que crece, que muere lo más fundamental de nuestra existencia, lo que alimenta sobre todo nuestras ganas de vivir? Yo creo que para las ganas de vivir, así en un sentido un poco más biológico, antropológico, yo matizaría y diría que es el deseo, que es una parte del amor, quizá la primera, quizá es el primer contacto. Y también podríamos decir el deseo sexual, que es de donde procedemos todos realmente. Podríamos proceder todos del amor y el mundo sería maravilloso, pero yo creo que todos procedemos del deseo sexual y a veces también del amor, pero no siempre. Así que yo matizo, yo creo que el motor del mundo es el deseo, en general, no solamente el sexual, me refiero al deseo, por cambiar las cosas, por dejarlas como están, por sobrevivir, por trabajar y por supuesto, particularmente el deseo sexual mueve el mundo y estamos todos aquí por eso. En la rueda de prensa, el tenor Andreas Schager, que interpreta a Tristán, decía: Every step in life leads us all exactly to the point where we are now. Si hablamos de Tristán y hablamos de esta ópera, hay que adoptar una perspectiva filosófica. Cada paso que damos en la vida nos conduce al punto en el que estamos. Y lo mismo ocurre con Tristán. En mi opinión, Tristán tiene un final feliz, porque el final de la ópera es la muerte de Tristán que consigue morir en brazos de su amada. Por eso para mí no es un final triste, sino feliz. That's why for me Tristan is not sad at the end. It's like a happy end. No vamos a desvelar si el final de Ganas de vivir es triste o feliz, pero sí comienza con una cita de El corazón helado de Almudena Grandes. Lo único que quería era hacerme viejo a su lado, ver su rostro al despertar todas las mañanas, ver su rostro un instante antes de dormirme cada noche y morir antes que ella. ¿Por qué esta cita de Almudena y qué tiene esta ópera Tristán e Isolda para ti? Sí, pues la cita de Almudena, pues porque Almudena me ha acompañado durante toda mi carrera y en general y durante la redacción de Ganas de vivir en particular, porque es verdad que es una aspiración morir en brazos de la persona amada, que también pongo en boca de mi personaje protagonista del que también hablaremos, que se llama Tristán, por efectivamente que su madre fue a ver la ópera de Tristán e Isolda, vino aquí a Madrid y vio una representación pues de una música de Wagner que tan impresionante es, sobre todo para las personas inseguras, que es lo que siempre me ha parecido a mí. Quiero decir que de la misma forma que las personas que transmiten seguridad son un imán para los inseguros, pues la música de Wagner que transmite esa misma seguridad, esa potencia wagneriana, ¿no? y impresionante, pues le afecta a esta mujer y es por eso que decide que si un día tiene hijos se llamarán Tristán e Isolda. Solo tiene un hijo y le llama Tristán. Los Llorente son propietarios de una funeraria, una de las más grandes de Zaragoza, completamente actualizada y adaptada a los nuevos tiempos, Leo. Tristán Llorente es el heredero de este negocio, el triste que llora, aunque el Llorente viene de Laurentius el laureado. Cada paso en la vida que damos nos conduce al momento en el que estamos, decía el tenor sobre el destino. ¿Tú sabes lo importante que es el nombre de una persona para forjar su destino?, se pregunta aquí en esta novela. ¿Tú crees en el destino y podemos, como Tristán, esquivar el destino, esas herencias familiares que a veces son irrenunciables? Bueno, yo creo que hay más que el destino, yo creo que hay la inercia. Esto es un poco en términos físicos, ¿no? El mundo se mueve por inercias, a veces de una fuerza que no es la tuya, sino que es la de tu entorno, vamos a decir así. Muchas veces nosotros nos movemos por la inercia. Y cuando realmente tomamos los mandos de la vida es cuando tenemos la llamada de un deseo, el que sea, lo que hemos hablado antes, el deseo de cambiar o el deseo de amar o el deseo sexual. Y entonces es cuando dejamos de vivir de la inercia quizá de los demás y generamos nuestra propia fuerza. Y entonces es cuando generamos también y forjamos nuestro propio destino. O sea que al final es un tema muy de la voluntad, es la fuerza de la voluntad. Se pueden imaginar que el libro, teniendo a protagonista a gente que trabaja en una funeraria, pues ronda mucho la muerte. Es una pregunta muy recurrente en esta temporada que hemos planteado a varios escritores y dramaturgos en la hora extra, y es si hablamos poco de la muerte, como hablas tú, con humor, con frescura, con naturalidad. Sí, hablamos poco y nos da miedo y respeto y tiene un punto tabú. La muerte tiene un punto tabú y sin embargo, precisamente por eso yo empiezo la novela, arranco de una situación en una funeraria, efectivamente, porque es donde, todo se hace trascendente.
Y una funeraria es un sitio muy importante porque las situaciones difíciles al final se resuelven con protocolos. Para eso están inventados los protocolos, para lidiar con las cosas difíciles. Y enterrar a una persona es más difícil de lo que parece, pero hay un protocolo. Y el protocolo se lo saben las funerarias. Cualquiera que ha enterrado a una persona querida, como por supuesto ha sido mi caso, sabe que tú estás perdido, pero la funeraria no está perdida. Ellos saben perfectamente lo que hay que hacer, cuáles son los pasos, cuáles son los trámites, te hacen todo. Y entonces es un sitio muy importante una funeraria para dulcificar y facilitar una situación un poco complicada, que además es la situación que nos convierte a todos en inmemoriales, en trascendentes, en lapidarios. O sea, que es un momento muy importante realmente de la vida. Uh-huh. Este es un negocio de asentir mucho y hablar poco. Hay que ser resolutivo sin resultar demasiado comercial, buscando soluciones a la vez prácticas y rentables, salvo cuando se negocia con las compañías de seguros. No sé si has visto A 2 metros bajo tierra o, más allá de la experiencia personal que acabas de compartir, cómo te has documentado para saber cómo se trabaja tan bien en una funeraria. Pues ha sido la experiencia personal al 100%. Bueno, enterré a mis abuelos ya y hace poco enterré a mi madre y puedo asegurar que mientras estábamos haciendo los trámites, con toda la pena que llevaba, yo estaba fascinado por cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, por este protocolo que nos daba tantas facilidades, y hablé con la empresa funeraria pues en estos términos de interesándome por el negocio, por cómo funcionan ellos, sin saber que luego iba a escribir una novela sobre esto, pero sin duda ninguna ese interés que presté por los detalles del entierro de mi madre también fueron motor para que yo escribiera mis ganas de vivir. O sea, la fuerza esa a la que hemos hablado antes, digamos que dejé de ser de dejarme mover por la inercia cuando al enterrar a mi madre me di cuenta de lo importante que son las funerarias, por ejemplo. Volviendo al tema de la muerte, se habla también aquí de los niños y de la muerte, y además es muy interesante el choque generacional, ¿no? Lucas, por ejemplo, cuando era niño no comprendía el significado real de la muerte, pero Matías, que es de una generación anterior a la de Lucas, sin embargo, se había pasado toda su infancia escuchando hablar de muertos. ¿Hay que naturalizar más la muerte o hemos desnaturalizado la muerte para las nuevas generaciones? Totalmente, la hemos desnaturalizado como hemos desnaturalizado otras muchas cosas, ¿no? Les hemos quitado todo lo negativo, les estamos dando pues una imagen demasiado positiva del mundo, y yo mismo soy el primero. Mis hijos no han ido a los entierros porque me parecía que podrían tener algún tipo de trauma. Uno es inseguro, nunca sabes lo que va a pasar. Pero al final resulta que hay una naturalidad en la muerte, claro que sí. Y los niños comprenden muchas veces mejor que los adultos lo que son la muerte, ¿no? En este caso, en el caso de Lucas, por ejemplo, él es un personaje un poco también en los márgenes, como siempre me gusta buscar a mis personajes, y está en el entorno un poco del autismo, y él no comprende cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto, porque cuando muere su padre ve que es igual. Entonces, claro, es igual durante unas horas, vamos a decir así, o unos días, ¿no? Pero claro, él no lo sabe eso, él no sabe valorar el tiempo, y al final dice, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto? Y eso es una buena pregunta que seguro que se hace un niño. Y yo también me la hice cuando fui niño, y vi mi primera vez que fui a un entierro. Es que hay vivos que parecen muertos y muertos que parecen vivos. Luego vamos a ir ahí también. De toda ficción apocalíptica o posapocalíptica, de zombies en particular, extraemos la misma lección que Matías, y es que no hay que tener miedo a los muertos, porque de quien realmente hay que tener miedo es de los vivos. Ahí estamos de acuerdo. Y a propósito del miedo, escribes: nada une tanto como el miedo. ¿Esto es así? Lo hemos visto. Lo hemos visto, ¿no? De pronto hemos tenido conciencia de especie con la pandemia, ¿no? Teníamos otro tipo de conciencias, ¿no? De clase, de nacional, conciencia de nacionalismos, pero no teníamos conciencia de especie, yo creo, o la tenemos pocas veces. Y de pronto la pandemia nos ha permitido ser Homo sapiens. Todo el planeta nos hemos unido buscando vacunas, buscando mascarillas, buscando métodos profilácticos, buscando el origen y las consecuencias del virus, de la COVID. Y entonces, claro, ha sido el miedo el que nos ha unido y nos ha hecho tener esta conciencia de especie, así que sin duda ninguna. Es fantástico que la pandemia se cruce además en esta familia que se dedica precisamente a los muertos y bueno, pues les viene hasta bien. Otra de las cosas que aprendimos también en pandemia, o una lección que extrajimos, era las ganas de vivir que nos despertó después de haber estado confinados tanto tiempo, pero no sé si es algo pasajero y todas esas cosas que aprendimos las hemos desaprendido rápido.
Bueno, fue una de las fuerzas que nos rompieron la inercia previa, de las que estamos hablando todo el rato, y entonces efectivamente nos dieron muchas ganas de vivir, porque veníamos de una situación pues muy patética y muy luctuaria, ¿no? Y es el arranque de mi novela. Precisamente unos personajes de una funeraria, en teoría, deben de tener más ganas de vivir que una que trabaje en un banco, vamos a decir, por decir algo. Pues porque está viendo la muerte a diario, como nos pasó a nosotros en la pandemia. Así que yo creo que sí, yo creo que la pandemia nos dio ganas de vivir, no sé si temporalmente o no, pero lo que sí sé es que si tú lidias a diario en una funeraria con la muerte cuando sales de trabajar, tienes más ganas de vivir que si trabajas en un supermercado. Por cerrar el capítulo de la muerte, el alma puede encontrarse en el aroma de cada persona, todos olemos a algo, aunque no siempre a lo mismo. No quiero saber a qué huele Joaquín, pero si hay una reflexión ahí sobre el alma, sobre la trascendencia, sobre si hay algo más allá, es la gran pregunta de la humanidad. No podía faltar en esta novela que va sobre las ganas de vivir, ¿no? Esto también se lo pongo al personaje un poco del entorno autista, para que él, con esa forma de ver el mundo tan visual y sin metáforas, se pregunte dónde está el alma exactamente, ¿no? En esa pregunta que hemos hecho antes, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto? Bueno, pues que uno tiene alma y otro no. Bueno, ¿y dónde está el alma entonces? Y entonces durante toda la novela se va preguntando dónde está el alma. Y no podemos decir nada más, pero sí me gusta decir que al final la encuentra. Sabe dónde está el alma. Yo no lo sabía hasta que no me planteé escribir esta novela, y creo que yo también lo he encontrado, ¿eh? Volviendo al destino y al proceso de documentación, hay otro de los personajes, también al margen o en los márgenes, que es Román, una persona cuyo destino se truncó en un momento y hoy es un indigente, vive en la mendicidad y, como tantos sin techo, tienen detrás una historia que muchas veces fue de éxito y llegó un momento en que se truncó. También Román tiene ganas de vivir, pero merecen todos, también los que han cometido pecados, delitos, una segunda oportunidad, vivir bien. Absolutamente todos. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. No hay ninguna limitación moral. En el caso de Román, pues es un caso efectivamente del 2008, del 2010, de aquella crisis inmobiliaria, ¿no? Y es una especie de muerto en vida, podríamos decir así, porque es una persona que lo ha perdido todo y que encima tiene que esconderse porque tiene causas pendientes penales, ¿no? Entonces yo quería que también hubiera un reflejo de esta tipología de personas sin techo en una novela que va sobre las ganas de vivir, porque por la misma razón que he dicho que desde una funeraria hay más ganas de vivir, de dormir en la calle también surgen las ganas de vivir. Quizá más que de dormir en un hotel de 5 estrellas. Te voy a preguntar algunas cosas sobre cómo está escrita y estructurada la novela. A medida que vamos avanzando en la historia, empieza a aparecer un narrador en primera persona que cobra cada vez más peso, más espacio, más protagonismo. Un personaje, no quiero hacer spoilers, pero que transcribe las historias de los miembros de estas familias a modo de relato coral, sin ninguna motivación literaria, dice, simplemente como una terapia para pasar las horas muertas. Es terapéutica para ti también la escritura, y qué te ha aportado este personaje, sin desvelar lo que no quieras desvelar. Sí, la escritura, por supuesto, es una terapia. Hay una novela de David Lodge que se titula así, Therapy, terapia, y en ella queda muy claro que todo el peregrinaje que tú quieres hacer a modo de terapia muchas veces pasa por la redacción de algo, aunque solo sea un diario personal, que es algo que además los terapeutas suelen recomendar a los pacientes, que escriban. O sea, escribir es terapéutico. Lo digo también para todo el mundo, no solo para los escritores. En realidad yo en todos los clubs de lectura y encuentros que hago, siempre invito a la gente a que empiece a hacer un diario y que guarde bien, con una contraseña bien difícil de averiguar, si es en el ordenador. Entonces, claro, la terapia, los terapeutas, a mí me interesan muchísimo por lo que hemos hablado. Como yo busco mis personajes en los márgenes un poquito de la sociedad, pues lo mismo encuentro un sin techo que encuentro un neurótico, nostálgico, deprimido. Eso es lo que me interesa a mí. Claro, las personas felices no son interesantes para la literatura. Hay que buscar en la infelicidad. Quizá porque el sentido de una novela suele ser desde la infelicidad a la felicidad, en términos generales. Vamos a decir, desde un poco de infelicidad hasta un poco de felicidad. Pero ese es el sentido de la narrativa muchas veces, con lo cual lo que tienes que buscar no es una persona feliz para hacerla desgraciada, sino una persona desgraciada para tratar de que mejore. Ya que me sacas la felicidad, leo tan solo 4 palabras: creo que soy feliz. Aquí hay una reflexión sobre el estado emocional de la felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Crees que eres feliz? ¿Eso tiene respuesta? Creo que es una aspiración solamente.
La gran aspiración. Creo que todos queremos ser felices, pero yo creo que no tenemos ningún medio de saber que estamos siendo felices. No hay ningún órgano ni sentido en el cuerpo humano que nos dé una seguridad de que estamos siendo felices. Podemos tener quizá la sensación de que tenemos paz, o paz interior, o que estamos a gusto, o que tenemos bienestar. Quizá eso sí, pero la felicidad no. Y sin embargo sí tenemos órganos y sentidos que nos indican lo contrario. Sí sabemos cuando somos infelices. Tenemos el estómago, tenemos el intestino, tenemos la piel, tenemos los ojos, tenemos el rostro, tenemos muchas cosas que nos indican que estamos siendo infelices, pero muy pocas que nos dicen que estamos siendo felices, porque yo considero que la felicidad es a posteriori, es un recuerdo. Cuando tú miras hacia atrás, cuando tú miras lo que hiciste ayer, entonces dices, ayer, cuando estuve con estos amigos cenando, fui feliz. Pero en el momento no lo supe, lo sé ahora, a posteriori, siempre a posteriori. A propósito de esos síntomas que podemos detectar que nos están haciendo infelices la existencia, la novela es también una terapia colectiva y hay otra pregunta que planteas: ¿qué diferencia hay entre una enfermedad terminal y una depresión grave que te arrebata las ganas de seguir viviendo? Ocultar la verdad justifica la suspicacia y convierte el suicidio en una muerte digna. Por eso quiero que mi hermano sepa de una vez lo que ocurrió. Es importante no ocultar la verdad de los suicidios. Claro, pero se oculta. Ya. Se oculta, es que es algo que es incomprensible. Pero lo que es incomprensible es la razón por la que se oculta. Porque yo, no creas, en realidad no sabía por qué se oculta hasta hace muy poco. Y dice, ¿pero por qué no se habla de suicidios? Dice, no, porque tiene un efecto llamada. ¿Pero cómo va a tener un efecto llamada eso? Pero es imposible, ¿no os dais cuenta? Es imposible, es inconcebible. Es contrario a la antropología, a la vida, a la biología. No puede ser. Yo creo que hay ahí un tabú también de creer algo que no es cierto. Y por eso yo hablo y yo digo, claro que una depresión grave, profunda, es igual que una enfermedad terminal. Y hay que tratarla con el mismo respeto. O sea, hablando de ella con la naturalidad que es, porque las enfermedades son así. Y una depresión grave es un tema fisiológico que tiene que ver con los neurotransmisores de las neuronas del cerebro, ya está, que es un tema totalmente médico, exactamente igual que un cáncer. Volviendo a la estructura narrativa, hay constantes saltos entre las historias y en el tiempo. ¿Por qué lo has estructurado así? ¿Es una forma también de cautivar al lector, engancharlo, dejarle ahí en un hype? Yo creo que vivimos así, creo que la memoria también es así, ¿no? Se nutre de retazos, hay un flash, un olor, un recuerdo, una frase, una visión que nos altera de pronto la realidad y que nos recuerda cosas, o un pensamiento del futuro, o una sensación, o un escalofrío. Yo creo que todo es, y más en el mundo de ahora, es como muy breve y muy intenso. Entonces yo también quiero que mi forma de narrar, que siempre está al servicio de la historia, pues reproduzca esta forma de sentir la vida, ¿no? Como pequeños retazos. Muchos seres vivos han muerto sin darse cuenta, dejándose llevar por la apatía o el desánimo, mientras que algunos cadáveres, por el contrario, conservan todavía un sesgo de vida en el volumen del cabello, en la blancura del cutis o en la disposición de las manos sobre el regazo. Te quiero preguntar por el banco de vidas perdidas, que me parece genial. Gente que tira su vida a la basura, que no tiene ilusión por nada, que no le interesa el mundo, esa falta de deseo que decías. Debería haber un banco de vidas que se ocupara de recoger el tiempo de quienes no desean disfrutar de la existencia para poder entregárselo a quienes sí lo desean, pero ya han agotado sus días. Pues sería muy interesante, ¿verdad?, plantear eso. Y además habría que pensar cómo cobrarían los intereses, ¿no? Porque tendría que ser en tiempo también. Te decimos, bueno, te doy 5 años de vida, pero claro, me tienes que dar el 10%, o sea, que son tantos 6 meses que te tengo que cobrar. Yo creo que sí, yo creo que no todo el mundo está vivo al 100%. Y no todo el mundo está muerto al 100%. Ahora hemos hablado de Almudena Grandes. Almudena Grandes nunca estará muerta al 100%. Y mucha gente que conozco nunca estará viva al 100%. No son conceptos digitales, la vida y la muerte. 0, 1, encendido, apagado. No, es un concepto analógico. O sea, no sé si lo he dicho bien. O sea, sí. Digital no, analógico sí, ¿vale? O sea, tiene graduación. Tú puedes estar vivo al 20%, al 30%, al 40%, al 50%, al 60%. Conozco gente que está viva al 120%, a punto de romper el potenciómetro. Y hay que plantearse realmente, bueno, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Hay que hablar con uno mismo en ese diario que hay que escribir. Yo a veces creo que estoy vivo solo al 80%. Y otras veces estoy contento porque sé que estoy vivo al 100%. Y alguna vez me vengo arriba y digo, pues igual estoy un poco más arriba del 100. Pero nunca lo voy a saber. Has dicho 2 veces que hay que escribir un diario, pero también hay una reflexión en la novela sobre la sociedad contemporánea de hoy, sobre estos tiempos frenéticos de sobreproductividad. No sé si tenemos tiempo
o si no sabemos encontrar el tiempo para pararnos, sentarnos y escribir un diario, ¿no? Conviene no olvidar que el cerebro humano, Leo, es un órgano hiperactivo. Si no hay suficiente actividad en el presente, el cerebro recurre a la memoria para recuperarla del pasado o se vale de la imaginación para anticiparla del futuro, de manera que, como una viajera en el tiempo, Rita pasaba las horas pensando en su madre. También utilizamos la memoria y la imaginación para escapar de esta realidad que muchas veces es hiperactiva, como nuestro cerebro, que es extenuante, ¿no? Pues es que es así, es la línea del tiempo, o sea que la memoria va al pasado, la imaginación va al futuro y los sentidos están en el presente, ¿no? Entonces es inevitable que haya saltos y que nos acordemos. Y luego lo del cerebro hiperactivo, pues es cierto, o sea, yo tengo un amigo que dice, si tienes mucho que hacer, mal, y si no tienes nada que hacer, peor. Es una buena reflexión también. O sea, es verdad que es hiperactivo en el sentido de que si no le das la suficiente actividad, va a ir a buscarla donde sea, a la neurosis. Probablemente va a ir a la neurosis y vas a ser un neurótico. ¿Sabes esto que se dice? Solamente se utiliza el 10% del cerebro, dicen, o se decía antes, ahora hace días que no lo oigo. Pero como que el córtex y la actividad intelectual y sensorial del cerebro solo es el 10%. Claro, porque el otro 90% es todo lo demás, es la memoria, es la imaginación, todo eso es el resto, tal como yo lo veo. Y otras cosas, ¿no? Del organismo, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que hay un tanto por ciento muy grande del cerebro que depende de la memoria y de la imaginación. Motivo por el cual no somos entidades que vivimos en el presente constantemente. Tenemos que estar yendo y viniendo. Tenemos que tener deseos de futuro y luego ver recuerdos de esos deseos para ver si han sido felices o no. O sea, que es un salto totalmente en el tiempo la existencia. Carpe diem dice, aprovecha el día. Bueno, aprovecha el día y acuérdate de lo que hiciste ayer también y piensa en lo que vas a hacer mañana. Yo no estoy a favor del carpe diem, como ves. A ver si estás a favor de lo siguiente, porque como filólogo entiendo que te interesa la etimología de las palabras, el origen de los nombres. Te quiero preguntar por el lenguaje, por lo travieso del lenguaje, que leo en la página 25, un lenguaje a veces inclusivo, a veces no. ¿Qué opinión tienes tú sobre el lenguaje inclusivo y el género neutro en el lenguaje? Sí. Bueno, yo como lingüista no puedo estar a favor de lo que va en contra de la lengua. De la evolución de la lengua. Fíjate qué respuesta más gallega. La lengua siempre va a la ley del mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento. Siempre. La fonética histórica es un caso clarísimo, pero el resto también. Quizá la sintaxis un poco menos. Pero desde luego las etimologías, la semántica y la fonética siempre va a favor del mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento. Es por eso que no hablamos en latín y hablamos en castellano o en catalán o en gallego o en lo que sea, o en cualquier otra lengua romance, porque el latín se ha ido dulcificando. Las consonantes sordas se hacían sonoras, las vocales se abrían o se cerraban, se caían por epéntesis las primeras vocales, las M's finales, las famosas del latín, se han caído todas porque era difícil pronunciar una M al final, ¿no? de las palabras. Entonces, no podemos ir en contra de eso, porque es la ley de la lengua. Entonces, el lenguaje inclusivo, decir miembros y miembras, decir españoles y españolas, catalanes y catalanas, a mí se me hace muy forzado desde el punto de vista de la lengua. Solo estoy hablando de la lengua. Comprendo las motivaciones, comprendo perfectamente que hay una especie de ley de la compensación de los años pasados, pero yo creo que eso es demasiado ambicioso y un poco darse contra la pared cuando alguien quiere ir en contra de las fuerzas elementales del universo. Y una de ellas es la de la evolución de la lengua. No se puede ir contra la evolución de la lengua y hacer un lenguaje así. Lo único que conseguimos es romper la ley del mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento. En Ganas de Vivir hay un recorrido por las calles, por las plazas, por los rincones de Zaragoza muy reconocibles. ¿Cómo ha cambiado la ciudad? ¿Cómo han cambiado esos espacios físicos que también nos determinan? Pues Zaragoza, que es mi ciudad natal, no había estado presente en mi literatura apenas. Hay una novela por ahí en la que un personaje hace un tímido viaje a Zaragoza, y era porque yo no quería mezclar la realidad y la ficción, que son los dos ámbitos en los que me muevo todos los días y que afortunadamente de momento puedo separar y diferenciar. No sé el día de mañana, y tampoco me importa. Pero en todo caso, yo conscientemente me he ido alejando de Zaragoza. Normalmente mis novelas transcurren aquí en Madrid, porque a mí Madrid me ha parecido siempre la ciudad literaria por antonomasia. A mí y a cualquiera que no es de Madrid. Bueno, y en el siglo XIX todo el mundo que quería escribir venía a Madrid. Galdós vino de Gran Canaria, o sea que todo el mundo venía a Madrid, ¿no? Y Machado, imagínate que eligió Soria
porque estaba más cerca que Madrid, que el otro destino que le había propuesto. O sea, que, a ver, todo el mundo quería estar cerca de Madrid, del Café Gijón, y ya se sabe, ¿no? Pero bueno, finalmente he roto un poco ese pudor que me daba y he conseguido ubicar una novela entera en mi ciudad natal, con lo cual los ámbitos de la ficción y de la realidad se han juntado un poquito. No sé si eso me convierte a mí o no en un personaje de ficción también, a veces, pero yo casi todos los días paso por los lugares en los que transcurre ganas de vivir. Y casi te diría que veo alguno de los personajes. Es algo que se reclama también mucho ahora, ¿no? En la literatura, bueno, y en cualquier sector cultural en general, el salir de la capital, el mirar más allá de Madrid, ¿no? Claro, sí. Ha habido, pues eso, una concentración literaria en Madrid y en Barcelona también, claro, en Barcelona por el negocio editorial y en Madrid pues por el ámbito literario, ¿no? Y entonces es cierto que ahora que está todo deslocalizado, precisamente, más que nunca, ¿no? Las multinacionales deslocalizan a sus trabajadores y puedes estar trabajando en una multinacional americana desde Cuenca. Bueno, pues es el momento de hacer caso también, ¿no? a las provincias de España, ¿no? Y Zaragoza es una ciudad muy todavía grande, ¿no? Quiero decir que ni siquiera es una ciudad pequeña, en la que hay mucha literatura, por cierto, y muchas obras literarias. Aramburu mismo tiene su deuda también con Zaragoza y la tiene ya pagada completamente. Y entonces, bueno, pues es el momento, sí, de hablar de los sitios pequeños o más pequeños que Madrid. Y luego ya sabes cómo es esto, ¿no? Al final, de lo particular llegas a lo general siempre. O sea, igual te da hablar de una aldea perdida en el Pirineo, puedes hablar de lo que sucede y de lo que se siente en Manhattan. Es lo mismo al final, ¿eh? Cambian los espacios, cambia la lengua y cambian también las familias y las estructuras familiares. ¿Quién se ocupa de los hijos? ¿Quién hace la compra? ¿Quién cocina? ¿Quién arregla lo que se estropea? ¿Quién cuida de los ancianos? Cosme, el abuelo, no entiende el funcionamiento de las familias modernas. Sí, es una reflexión de una persona mayor, ¿no? Que dice, bueno, antes el señor iba a la mina, la señora se quedaba en casa y cuidaba de los ancianos y de los enfermos. Y ahora que trabajan los dos, ¿quién cuida de los? Lo que pasa es que no es tan retrógrado como parece, porque en realidad lo que al abuelo Cosme le gustaría es llevarse a su nuera a la funeraria, porque la considera más capacitada, y dejar a su hijo en casa al cuidado de los hijos y de los ancianos. O sea que en realidad no es tan retrógrado como parece. Lo único que dice el abuelo Cosme, quizás algo que yo a veces he pensado también, es que es verdad que trabajamos demasiado todos, ¿no? Quizá a mí se me ocurre que, por ejemplo, si tú eres un single, o sea, si tú estás soltero, o viudo, o lo que sea, puede ser que trabajes 8 horas, pero cuando te casas yo creo que todo el mundo tendría que trabajar solo 6 horas, o 4. Lo dejo ahí, para que de verdad reflexionemos sobre esto. O sea, no sé si todo el mundo tiene que trabajar 8 horas. ¿Y por qué? No sé. ¿Alguien se lo ha planteado alguna vez esto? La jornada laboral, ahora sí hay un debate muy potente, claro, para reducirla, ¿no? A 4 días. Pero ¿por qué todos igual? Aunque sea 4 días, ¿por qué todos a 4 días? No sé, es que yo, por ejemplo, yo escribo todos los días del año. Yo no quiero tener ninguna jornada reducida para escribir. Bueno, pues vamos a hacer un banco de horas de trabajo. Y el que trabaje, le guste lo que hace, pues que le dé al que no tenga y le cobre unos intereses. Ya lo vamos a hablar también. El abuelo Cosme tiene la reflexión a mí que más me ha impactado, más bonita me parece. Si estuve a gusto con la abuela fue por una cuestión de suerte. Muchos de mis amigos y conocidos no fueron tan afortunados. Se casaron con la primera mujer a la que conocieron y no tardaron en darse cuenta de que se habían equivocado. Y antes de que digas nada, te recuerdo que en aquel tiempo no existía el divorcio, dice Cosme. Así que las parejas malavenidas tenían que aguantarse durante muchos años después de haber formado una familia con hijos y nietos que ignoraban por completo si sus abuelos eran felices o no. Esto es un temazo. Sí, y además real totalmente, claro. Es un poco lo de la fuerza y la inercia otra vez también, ¿no? O sea, que ha habido matrimonios que sí, que han funcionado muy bien, ya han tenido fuerza, y otros que han ido por la inercia solamente. La inercia, pues, de lo que has construido juntos, ¿no? Pues has construido una casa, has tenido un patrimonio familiar, hay hijos, luego hay nietos, hay campos, en fin, lo que cada uno tenga. Y entonces llega un momento que, bueno, pues no te lo planteas. Es cierto que ha habido una época de los abuelos, de nuestros abuelos, que no se podían divorciar. Y no se podían divorciar sobre todo las mujeres. Las mujeres eran las que no se podían divorciar porque no eran autosuficientes laboralmente, con lo cual se tenían que quedar en casa. Esto ha sido muy triste, ¿no? Y incluso cuando llegó la ley del divorcio no fue suficiente todavía, porque tuvo que ser la ley del divorcio y la emancipación laboral de la mujer.
entonces es cuando sí que existe el divorcio. O sea que efectivamente lo que cuenta el abuelo Cosme es algo que hemos vivido todos en nuestras familias. Yo me lo planteo. Yo, por ejemplo, sé que mis padres sí fueron felices, porque yo los vi. Yo era un niño muy observador. Y yo veía sus carantoñas y sus cosas, y eso no es inercia, eso es de verdad feliz. Pero de mis abuelos no lo sé, no era tan observador, o ellos eran más mayores y tampoco me dio tiempo de conocerlos tan bien. Y yo me pregunto, ¿mis abuelos fueron felices realmente? O sea, ¿yo soy fruto del amor? ¿Tú eres fruto del amor? No sé, ¿somos frutos del amor? Estaría bien, ¿eh? Ser fruto del amor, pero de varias generaciones. Porque es que tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos y nos hemos ido solo 5, que son 150 años. Imagínate que te vas al siglo de oro, que son, pues no sé, 15 o 16. Una vez hice el cálculo, salían 16.000 personas. Hay 16.000 personas solamente, si nos vamos al siglo de oro, sí. Detrás de cada uno de nosotros. Imaginaros que de verdad todas se han amado y somos el fruto del amor elevado a la máxima potencia. Esto sería maravilloso. Ni siquiera sabemos si somos fruto del deseo. Tampoco. Muchas veces de la inercia, seguramente. Tampoco. Solo hay que planteárselo de vez en cuando, nada más, pero no todos los días, ¿eh? Voy terminando. A propósito de mujeres, te quiero preguntar por una en particular, la de la portada, que tiene Maureen O'Sullivan, la Jane del Tarzán de Johnny Weissmuller, que vemos en portada, y por la que siente fascinación Tristán. ¿Ya no quedan actrices como aquellas? Esto es autoficción. A mí cuando me preguntan por la autoficción, yo digo, no, yo no hago autoficción, lo mío es todo inventado, no sé qué, tal. Hasta que hablé una vez con nuestro compañero Rafa Reich y me dijo, Joaquín, todo lo que hacemos es autoficción. Y efectivamente, yo estuve enamorado platónicamente de Maureen O'Sullivan, la Jane de Tarzán, cuando era un niño. Y eso ha quedado para siempre. Era una mujer bellísima. Y encima aparecía pues, en esas películas pues, con una especie de bikini selvático. Yo no sé cómo pasó eso, la censura de Hollywood, ni la española, ¿eh? No puedo comprenderlo, pero la cuestión es que son películas de los años 30 y ahí está una mujer con unas curvas, con una sensualidad y con una cara bellísima, una forma de hablar, un pelo. Me pareció preciosa y para mí la cumbre inasequible de la belleza. Yo me enamoré de Maureen O'Sullivan y mi personaje Tristán Llorente se enamora de Maureen O'Sullivan precisamente por eso, porque esto es un poquito de autoficción. Y lo que pasa es que él encuentra a una chica en su escuela de empresariales que le recuerda muchísimo y es la viva imagen de Maureen O'Sullivan, con lo cual se enamora perdidamente. Ahora hay que preguntar, ¿y yo he encontrado a alguien que se parece a Maureen O'Sullivan? Esto lo vamos a dejar para otro momento de autoficción. Vamos a ver si hay autoficción o no. En casa de Matías solo se escuchaban discos de Julio Iglesias, Diango, Rocío Jurado o Mocedades, música melódica. Hemos escuchado la obertura de Tristán e Isolda. Aquí también se recogen cantatas de Bach, Händel, Telemann. ¿Cuál es esa playlist, esa lista musical que a ti te dan ganas de vivir? Bueno, a ver. A mí la verdad es que lo que más me gusta es la música clásica. Yo en esto sí que soy un poco predecible. Pero sin embargo, en mi casa, con mis tíos y mis padres, escuchaban aquello que se llamaba la música ligera. Entonces, en aquel tiempo se decía la música ligera. Y era Julio Iglesias, por ejemplo, o estos que has nombrado, ¿no? O Diango, sí, o estos, o Maritrini, son estos que han pasado a la historia ya. Pero yo, por ejemplo, cuando escribí esta novela, busqué varias cosas en YouTube, que está todo. Yo, la verdad es que casi no veo la televisión, estoy siempre en YouTube, buscando cosas muy en los márgenes, ya os podéis imaginar. Bueno, pero esto no es tan al margen, esto simplemente es que busqué cosas de Julio Iglesias. Y Julio Iglesias, yo no le había prestado la atención que se merece. Yo no me había interesado musicalmente y ahora desde que he escrito esta novela yo creo que es un gran artista Julio Iglesias. He descubierto que Julio Iglesias es un cantante que me encanta y no lo sabía. O sea que no reivindico también, ¿eh? Quitémonos también los prejuicios, ¿eh? Porque y más he encontrado más gente, ¿eh? Pero lo de Julio me ha parecido increíble, porque muchas de las canciones además que me han gustado de Julio resulta que son suyas. O sea que es compositor también, yo no lo sabía. Y entonces, bueno, pues me declaro fan de Julio Iglesias gracias a Ganas de Vivir. Nosotros nos declaramos fan de Ganas de Vivir. Termino, todos los cuerpos acaban incinerados, da igual si se entierran o se incineran, el final es el mismo. Es una simple cuestión de tiempo y la muerte es un hecho orgánico inapelable que queda grabado para toda la eternidad en una lápida de piedra. Joaquín Verges, gracias por haber estado en La Hora Extra. ¿Tienes una frase para tu lápida? ¿Eso lo has pensado? Tendría que buscar algo, sí, no lo sé. Quizá que la vida es una combustión y que sea lo más lenta posible. Muchas gracias. Gracias. Cadena SER.
La radio.